Ya estamos comenzando la transmisión entonces en vivo de Potencia Laboral. Vamos a esperar un poquitito que se sumen un poco más de personas a este live que vamos a hacer hoy en día. Después de haber pasado una noche de lluvia acá en la capital, eh, vamos dando la bienvenida a varias personas conocidas que estamos viendo acá. Les mando un saludo muy afectuoso también. Le agradezco también por acompañarnos. Tuvimos una noche de lluvia, así que ahora estamos ya partiendo el otro día con mucho más ánimo, más renovado acá en Santiago, al menos en la región metropolitana. Y bueno, hay algunas personas también que les da un poquito más de ganas de trabajar cuando ocurre este tipo de fenómeno, a tomarse un café calentito, partir trabajando con todas las ganas, empezar también a producir un poquitito más focalizado, con un buen café. Entonces, vamos a invitar acá que llegó Ignacio, un segundo, y a Enrique. Veamos si Enrique llegó todavía. Ahí está Enrique. Ya, vamos a enviar la... Bueno, hoy día vamos a conversar de varias cosas con Ignacio y Enrique. Esperemos ahí que... Ahí está Ignacio. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo Bien, estás? bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo anda todo? Bien, bien, todo bien acá. Justo estaba comentando que estábamos tomando un cafecito más calentito hoy día, como anoche llovió, después de una larga espera. Así que, ¿cómo va todo por tu lado? Bien, bien, aquí también pasando el frío. Todavía no está tan helado, pero por lo menos esperando que llegue la lluvia, necesitamos agua, ¿no? Sí, sí hace falta, la verdad. O sea, hemos estado un poquitito de sequía, pero bueno, lo importante. ¿Te das cuenta que de repente pasa que hay personas cuando llueve, como que en términos laborales también como que afecta un poquitito cuando hace frío, cuando hace calor? Hay personas como que se predisponen de una manera distinta al término laboral, o sea, para trabajar, o sea, es como rico de repente llegar a trabajar y tomarte un café bien calentito. ¿Te Sí. pasa eso? Ahí están los espacios de colaboración, pues. Cuando toman cafecito en la oficina, conversando con los compañeros, compañeras. Es buen espacio, digamos. Qué bueno, qué bueno. Ya, mira, ahí invitamos a Enrique, esperamos un poquitito. Ahí está. ¿Cómo están? Gusto Buenos días, saludarlos. don Enrique, ¿cómo le va? Muy bien usted, pues. ¿Cómo está, don Hugo? Hola, Nacho, Muy ¿cómo bien, está pues ahí? encantado Gusto de saludarlo. saludarla. Sí, Ya, hoy oye, estamos live por si acaso. Sí, tranquilo, tranquilo. Ya. Para contar con todo mi profesionalismo, como siempre. Exacto, muy bien dicho, como Eso. siempre. Oye, hablemos un poquitito Cuénteme. al tema de actualidad. En definitiva, lo que nos convoca hoy es conversar lo que está pasando en términos laborales. Ujú. ¿Qué pasa hoy en día en el mundo retail? O sea, ¿cómo está hoy en día la situación? Hay no hay trabajo. Anoche nos conectamos un ratito nosotros a las 8:10, estuvimos conversando un poco de eso, pero en términos generales, le voy a ir preguntando a uno, ¿cómo es la situación del mercado, pero en particular con retail? ¿Hay o no actividad? O sea, muchos sabemos que ya se empezó a reactivar un mes, un par de meses atrás. Enrique, por favor, parte tú, ¿cómo ves tú el mercado retail hoy en día? Mira, yo creo que el retail siempre estuvo activo en la modalidad online y yo creo que hubo una mutación de los cargos. Ahora con la reactivación presencial, yo creo que claramente hay un incremento ahí de demanda por gente y que es otra industria más que está resintiendo hoy día el mercado. O sea, el mercado hoy día está con una falta de personas dispuestas a trabajar en ciertos cargos y muchas industrias lo notan y el retail también lo va a estar notando hoy día. Así que creo que hay disponibilidad, hay opciones, están reabriendo muchos negocios que por mucho tiempo permanecieron cerrados y están sufriendo la falta de mano de obra, sin duda. Mira, o sea, igual eso es importante también tenerlo en cuenta. O sea, hubo como cuando comenzó todo esto de la pandemia, estamos hablando ya cuánto más de un Mm, año atrás, un año y medio, hubo una baja muy fuerte por todo el tema del cierre, el confinamiento, todo eso, claro, pero después se generó, claro, una reactivación muy fuerte. Primero partió por el e-commerce. No sé si a claro. ustedes les pasaba, lo vieron, pero el e-commerce cuando fue esto de la pandemia tuvo un boom tremendo. O sea, empezó a haber una cantidad de cargos, todo con logística, operaciones, distribución. Y junto con el e-commerce, no sé si también ustedes lo vieron, pero hubo una alza muy fuerte en cargos de control y gestión. De hecho, el control y gestión, incluso hasta hoy en día, ha sido una posición que a nosotros nos están pidiendo demasiado. Enrique, ¿cómo ves tú eso? ¿Estás de acuerdo con el tema de los cargos de control y gestión, de que el mercado retail tuvo una baja un poco, se fue mucho al e-commerce y después, hoy en día, ya repuntó con la apertura y el desconfinamiento? No, mira, totalmente, tiene que sobre todo con los temas de e-commerce, ¿ah? Ahí claramente hubo un incremento de la demanda de personal por el lado logístico, supply chain, digamos, para que manejaran esos temas.
y también por el otro lado, que es por el lado comercial, de gente que manejara plataformas, modelos y toda esa línea, digamos. Y por supuesto de la mano con temas de control de gestión, porque es un canal que básicamente explotó en lo que es retail. Si tú conversas con la mayoría de los retail tradicionales que tenían una venta presencial preferente, yo diría que vieron incrementado su canal de e-commerce en un promedio de un 300%. Algunos más, otros un poco menos, pero yo diría que el promedio está por ahí. Súper. Oye, Sí, Ignacio, ¿cómo lo ves tú? Eso me te iba a preguntar, disculpa, dale. sí, no, de hecho, complementar es todo un tema esa transformación, ya que efectivamente la pandemia golpeó fuerte la industria del retail, sin duda, porque es una industria que estaba muy focalizada en el canal físico, digamos. Entonces, obviamente, la pandemia con las restricciones que implica, generó restricciones, o sea, cerrar una fuente de ingreso relevante. Y ahí el desafío fue el fortalecimiento de los canales digitales, donde hay empresas que estaban muy preparadas o empresas que encontraron una oportunidad pero de oro y que la potenciaron a full. Ejemplos de empresas de retail que lograron las metas de los próximos 5 años, que tuvieron años exitosísimos por el canal digital finalmente, pero también hubo todo un tema con la logística. O sea, efectivamente la respuesta de ciertas organizaciones no fue la esperada. Entonces hay muchos reclamos, hay muchos casos en tu cadena de valor, probablemente la logística se vio muy estresada. Entonces, sin duda, hoy este año ya los números plantean, como decía también Enrique en esa línea, que el canal digital está superando el canal físico. Y en esa línea, sin duda, que esa transformación pegó bien fuerte en la cadena de valor, en cómo tú te presentas frente a los clientes, usuarios de tus productos, servicios, y a través de qué canales llega. Así que, sin duda, fue como una reforma, un golpe bien grande. Y como digo, yo creo que hay retail que tuvieron mucho éxito en este impacto que tuvo la pandemia y otros que sobrevivieron bien, pero no de la misma forma. Pero está la gama completa, digamos. Oye, me gustaría preguntarle dos cositas. Primero, partamos con cuáles son las competencias que hoy en día están pidiendo las empresas, empezar a meter un poco más fuerte en el tema. En el mundo del retail, ¿qué se está pidiendo más hoy en día? ¿Se está pidiendo más la adaptabilidad, todo esto que se ha hablado mucho del home office o el trabajo remoto? ¿Cómo lo ven ustedes a nivel de competencia? ¿Qué se está solicitando más hoy en día por parte de las empresas? Y esto sobre todo para la persona que está buscando trabajo. Enrique. Yo diría que la capacidad de adaptación es la clave acá. O sea, lo que uno puede observar en la pandemia, además de todo el cambio en los hábitos de consumo, también todo un cambio en los hábitos de trabajo. Y la gente que tuvo más capacidad de adaptación es la que salió victoriosa en este proceso. Entonces, si tú me preguntas a mí, lo que uno más pide es capacidad de adaptación. ¿Adaptación a qué? A entornos de teletrabajo versus trabajo físico, presencial, digamos, y también la capacidad de adaptarse a un entorno que es más exigente, a un entorno que es más difícil, particularmente en lo que se refiere hoy día al manejo de la pandemia, pero también al manejo de los clientes, ¿no? Hoy día, claramente, nosotros hemos observado, y eso es un dato público, un deterioro en la salud mental, que se traduce en deterioros en las relaciones interpersonales. Por lo tanto, hoy día el manejo que tú tienes que tener en un punto de retail con los clientes de más difíciles y más complejos es superior. Y por lo tanto, esas habilidades de negociación, de adaptación, hoy día son críticas en el manejo del retail, tanto presencial como online. Ya, ahora eso desde el punto de vista hacia el cliente que te llega a comprar al retail. Y Sí. desde el punto de vista del equipo, Ignacio, ¿cómo lo estás viendo tú ahí? El Sí, o equipo de sea, trabajo interno, el back office. sí, yo diría que hay como una gama bien amplia, porque efectivamente hay distintos roles que se juegan en la organización donde yo diría que, aunque pueden haber variables centrales, hay otras que son más específicas. Y efectivamente creo yo que pensando en los liderazgos, personas que toman roles de liderazgo, efectivamente lo que dice Enrique es súper esencial. El año pasado probablemente la emoción dominante era el miedo, la preocupación asociada a la pandemia, pero hoy en día hay un artículo interesante del Economist que plantea el enlanguecimiento, no sé si se entiende bien, pero Perdón, es ¿cuál como fue el término? ese estado emocional de esa languidez que existe finalmente. Y Languidez, ya. hay una especie de cansancio emocional, una respuesta distinta, la energía es distinta. Entonces, en ese contexto, obviamente para un líder, creo, por un lado, tiene que ver efectivamente el foco en la salud mental, la integridad de los equipos, comprometer equipos que a veces son híbridos o están remotos o presencialmente. Eh, esa adaptación, saber ser capaz de liderar equipos, no por controlar la hora en la silla, sino que por objetivos, por proyectos. Pero también creo que una buena oportunidad
para el mundo de las tecnologías finalmente, porque obviamente ha desafiado la omnicanalidad que tanto se habla y que no se trata de tener muchos canales, sino que se trata de cómo esos canales se integran a la hora de responder a un usuario. Entonces, yo creo que del mundo de las tecnologías es un ámbito súper atractivo y efectivamente yo creo que esa flexibilidad y adaptabilidad al cambio va a ser muy relevante para poder generar productos o servicios de valor. Sí. Hoy se han dado cuenta de que muchas empresas, hay un fenómeno súper extraño acá, que es bien novedoso. Nosotros al menos lo hemos percibido en potencia laboral. Muchas empresas con este tema del confinamiento y todo esto, empezaron a hacer mucha contratación remota. Empezaron a contratar personas que no estuvieran necesariamente en la misma ubicación física de la empresa. Entonces, de alguna manera, eso como que amplió el espectro de candidatos que tú puedes considerar en tu proceso, a tal punto que se volvió más competitiva la oferta de cargos. ¿Me explico? O sea, te está costando más encontrar gente, te cuesta más encontrar profesionales. ¿Le ha pasado a usted en su empresa? Ojo y acá le aprovecho de pedir que, a ver, Ignacio, tú estás trabajando hoy en día en Komatsu, eres gerente de talentos en Komatsu Latinoamérica, aprovechando de presentarlo. Ignacio, Enrique, tú estás como gerente corporativo de recursos humanos de Electrolux. Las dos son empresas grandes, son empresas que cuentan con mucho personal, con una dotación importante de profesionales. Entonces, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen en ese sentido? ¿Se ha dificultado? ¿Está siendo un poco más viable o más loable incluso reclutar a profesionales en esta modalidad remota? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. Dale, Claro, Ignacio. nada, Le Ya, bueno. voy a bueno, hacer la bueno, ya, palabra. dale. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que yo mientras te escuchaba, Hugo, para nosotros de verdad está muy difícil reclutar gente, muy difícil. En todos los cargos, creo que hoy día, digamos, la oferta, la disponibilidad de posiciones en retail es amplia. Y cuando hablo de retail me refiero al e-commerce, al supply chain y al retail presencial. Y todos los cargos asociados, tú bien lo decías, el controlling, el agente de desarrollo, cargos que están muy demandados y para nosotros está siendo muy, muy difícil encontrar gente con las competencias, con la disposición, sea vía remota o presencial. Y yo te diría que una característica que hoy día estamos viendo es que mucha gente te está pidiendo esta hibridez de las posiciones. Es decir, que tenga el componente de home office que me permita mantener ese ritmo de trabajo y que combine estas dos variables. Entonces, te obliga a ti como empresa no solamente a prestar a dar la solución, sino que además a modificar tu forma de trabajo. Y bueno, eso ya lo hemos vivido, pero claramente es un modelo que está llegando para quedarse. Sí, y ahí para complementar, pensando en el ciclo de vida de las personas en una organización, obviamente es súper desafiante el contexto actual. Y yo pensaba, no sé, Spotify, por ejemplo, que plantea que va a ser una organización donde puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. Eso es súper rupturista y súper, digamos, conectado a lo que hoy día está pasando. Entonces, la oferta de valor como organización, sin duda, tiene que cambiar, sobre todo en espacios de roles más híbridos. Hay espacios que hoy están dados más por trabajos presenciales, entonces hoy día esa realidad es un poco distinta. Pero los espacios de trabajo que tienen o son híbridos o totalmente remotos, tienen obviamente desafíos de cómo desde que ingresa a la organización esa persona hasta que se va a la organización, cómo conecto, cómo hago el engagement, cómo de alguna forma potencio su desarrollo en la organización, pero efectivamente como organización es súper desafiante porque al final tienes que generar una oferta de valor distintiva con otros hitos, otros puntos de contacto que ya no son los del punto de contacto físico, que vas a tu puesto a veces y ves un puesto para ti, o vas a alguna oficina, o sea, son espacios muy distintos. Entonces, hoy día lo que más vas a potenciar es esa colaboración, esa presencia, aunque sea, digamos, ausente. Entonces, sin duda, hay que reinventar ese oferta de valor. Oye, pregunta rápida que tenemos ahí y también aprovechar a invitar a todos los que quieran hacernos preguntas. ¿Cuáles son los cargos más solicitados? No sé si pueden comentar en sus empresas, pero al menos lo que ustedes perciben Sí. a nivel de rubro. ¿Cuál es la posición que cuando ustedes dicen o llega su jefe de selección o su subgerente de selección y les dice, oye, Enrique, Ignacio, sabes que tenemos que buscar esto? Ya, bueno, démosle nomás. ¿Cuál es la posición que ustedes identifican como la que más cuesta encontrar, Enrique? Mira, toda la cadena de distribución, pues, nosotros tuvimos la experiencia de buscar un gerente hoy día de supply chain, es súper complejo,
súper complejo porque están todos ocupados y muy demandados, y es una posición muy difícil. Y de ahí hacia abajo, toda la cadena de valor, analistas de transporte, personal de e-commerce en la distribución, personal digamos, de toda la parte de reposición, toda la línea, digamos, que tiene que ver con abastecimiento en la cadena de valor, está muy difícil, son cargos que tienen una alta demanda y difíciles de encontrar. Diría que eso claramente es un tema hoy día para todos los que participamos en algún punto de la cadena del retail. Ya, todo lo que tiene que ver con la cadena de distribución entonces. Sí, eso es lo más difícil, no es lo único, pero ahí preguntaba cuáles son los más solicitados. Los más solicitados están ahí, en la cadena de distribución. Y hay una fuerte pelea en todos los actores del retail por atraer talento ahí, ¿te fijas? Porque claramente son puntos que muchas compañías tenían muy débiles, no los tenían desarrollados. Entonces tuviste que hacer un desarrollo acelerado, además de un crecimiento acelerado. Entonces esos dos factores hicieron muy difícil la competencia por talento en el mercado hoy día. Sí, de hecho yo concuerdo plenamente contigo. Antes de pasarte la palabra, Ignacio, esas son posiciones que al menos a nosotros también en potencia laboral tienen como un factor de reubicación bastante alto. Son posiciones que piden mucho las empresas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Yo creo que lo tenemos todo bastante claro. O sea, por el fenómeno que está ocurriendo un tiempo a la fecha. Ignacio, por favor. Sí, bueno, yo voy a tratar de extrapolar un poco la experiencia nuestra, que obviamente no es directamente retail, pero sí hay espacios comunes que claramente lo comentaban recién, y es el supply chain, la logística asociada. O sea, nosotros también tenemos centros de distribución y es súper difícil, digamos, cumplir con todos los desafíos que requiere la industria en general, que trabaja 24/7, en el caso también de la minería, con esos espacios. Entonces esos perfiles son difíciles. Pero también quisiera compartir la experiencia de posiciones que hoy día probablemente son más nuevas. Todo lo que tiene que ver con tecnología. Por ejemplo, a nosotros nos pasa que la autonomía es un ámbito muy relevante de los futuros productos y servicios que vamos a entregar. Entonces, ya no es muchas veces llegar y encontrar, muchas veces en Estados Unidos le dicen como estas ardillas moradas, que es la persona que tú dices, es la persona que necesitas, con la capacidad que necesitas, con la experiencia que necesitas y todo. Eso es como, encontrar eso es más difícil cuando tienes industria o aspectos de negocio como la autonomía, en la misma transformación digital en general, el Internet de las cosas, etcétera, donde la capacidad no necesariamente está desarrollada. Entonces tú tienes que invertir más en fases tempranas de formación de la persona, desarrollar esa capacidad. ¿Cuál es el riesgo? Que cuando tú formas esa capacidad se hace más atractivo al mercado y por lo tanto, como decía antes, la oferta de valor tiene que ser buena porque finalmente es muy competitivo en mercados nuevos. Y como te digo, en los procesos que se están automatizando, las nuevas tecnologías que se incorporan al retail y a muchas otras industrias, hay perfiles asociados a tecnología que tú tienes que buscar formas nuevas de atraer, pero también de poder comprometer y de alguna forma fidelizar, porque es difícil, digamos, desarrollando nuevos productos, nuevos mercados, nuevos negocios, o sea, genera esa capacidad que puede ser, digamos, exportable también. Bien, hoy estamos acá conversando con Ignacio Neira, gerente de talento de Komatsu Latinoamérica, y Enrique Opaso, gerente corporativo de recursos humanos de Electrolux. También invitar a las personas que nos están acompañando que puedan hacer sus preguntas. Vamos a sortear también acá, más que sortear, o sea, vamos a entregar a quien más participe, un poco para incentivar ahí la interacción, una reunión de networking donde puedan contar durante una hora con el tiempo, no, un tiempo agotado, pero con Enrique o Ignacio, también un poco para llegar y ahí y expandir sus redes. Así que los invitamos a que puedan hacer sus preguntas. Hablemos de rentas. Las rentas se han mantenido, han bajado, han subido en ciertos cargos, ciertas áreas, sobre todo con esto de la modalidad del teletrabajo. Enrique, en tu caso, que es puramente retail, ¿lo ven así o se ha sectorizado incluso? O incluso responde más a un tema de la ley de la oferta de demanda. O sea, como tú comentabas, las posiciones más complicadas en supply chain, en esas se ha visto incrementado. ¿Cómo lo ves tú ahí, Enrique? Sí. Un poco clarificar, porque nosotros más que retail estamos integrados en la cadena completa, ¿no? Fabricación, distribución y tiendas propias. Entonces, hay una mirada bien transversal y yo te diría que los cargos que te mencioné antes claramente tuvieron un alza en los precios de transacción importante. Y yo te diría que la gente que ya venía actuando en ese mercado lo sabe y han cambiado mucho sus expectativas y por lo tanto han presionado a las empresas a mejorar su propuesta de valor. Y lo que decía un poco Ignacio, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta de valor? Porque ahí está la pregunta. ¿Cuál es la propuesta de valor que se torna atractiva para atraer talentos a la organización? Que claramente no es solo la económica, que sin duda es el punto de entrada,
pero cuáles son las otras condiciones que tú tienes que plantear. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, claramente se ha visto un encarecimiento de las posiciones de supply chain particularmente, y en el ámbito más comercial, todo lo que tiene que ver con direct to consumer también se ha visto incrementado fuertemente. ¿Ya? Los gerentes de esa línea, la gente que trabaja en las plataformas de e-commerce, hoy día tienen un posicionamiento salarial y estratégico entre las compañías súper diferente al que tenían hace 1 año y medio o 2 años atrás, claramente. Oye, ¿tenemos alguna idea antes de pasar, Ignacio? ¿Tenemos alguna idea, Enrique, a qué responde eso? ¿A qué se debe esa variación en el tema de la renta? Básicamente la demanda, o sea, empresas que estaban desarrollando con recursos limitados estaban tratando de salir adelante, mucho más Ya. abierto, con la necesidad de aumentar el canal. Entonces, claro, necesitas más gente. Definitivamente necesitas más gente, más capacidades. Por lo tanto, hay una demanda mucho más alta de gente que está entrando a este negocio, que está entrando a ese segmento también como una oportunidad de desarrollo profesional. Entonces, hay una presión fuerte por incrementar eso. Como te decía, estamos hablando que en retail promedio vendía entre un 10 y un 20% por el canal digital, y mudó a un 20, a un 50%, y a veces más. Entonces, toda esa línea, digamos, tanto comercial como logística, creció fuertemente. Súper bien. Ignacio, ¿cómo ves tú eso? Sí, yo en realidad complementar más que nada, en base a lo que hemos hablado, que hoy día en la organización es mejor quizás conversar sobre la compensación total, con estos sistemas de compensación total, porque al final, efectivamente, la renta se encarece, exactamente, es un hecho, por todo lo que se ha venido, digamos, ocurriendo, pero la compensación total se hace más crítica, porque finalmente hoy día la renta es un factor que satisface, digamos, en una primera fase, pero hay un punto en que nadie está satisfecho con la renta. Si uno mira los estudios de clima en general, como dimensiones que salen en la base de peor resultado, peor valorado, son la renta. Y finalmente, yo creo que el gran desafío también de las organizaciones hoy día es sistemas de compensación total que te permitan no solamente pensar en renta, sino que en beneficio, en otras formas de interacción o de fidelización de las personas. Hay empresas que usan participación de las acciones, obviamente depende del tipo de organización que es, obviamente el tipo de beneficio. Hoy en día, ¿para qué decir el balance de la vida laboral personal? Es un eje central, sin duda, que se vuelve, hoy día parece estructural, porque todos estamos compartiendo, muchos estamos compartiendo el hogar y el trabajo, pero terminando la pandemia, ¿cómo tú, digamos, capitalizas eso y lo haces parte de cómo atraer personas, digamos? Sí, de hecho, bueno, todo lo que es el trabajo remoto provocaba un efecto, como yo les comentaba, bien extraño. En algunos casos le ha permitido a personas adoptar a trabajos que sean en localidades fuera de donde ellos están, en otros no. Y también eso incluso ha provocado que algunas empresas, que al menos lo que nosotros hemos visto en potencia laboral, han hecho ofertas de cargos con renta mucho más inferiores a hacer home office. Pero también eso conlleva un cambio súper entretenido, porque las empresas también están empezando a implementar ciertas iniciativas de manejo como del clima laboral o del bienestar, que están asociados, están en formato home office. Ejemplo, mandarle todas las semanas algún regalo, armar todas las semanas también cafés virtuales, donde se juntan con los equipos. Entonces, una tendencia que ha estado pegando, la verdad, está muy fuerte, pero también un poco lo que nosotros conversamos cuando nos conectamos ayer, no sé si se recuerdan, el tema que hay muchas empresas también que están optando por este mix. Hay personas que quieren, no quieren volver. Ahora, para adelantar a la próxima pregunta que tenemos acá de José Luis Leighton, ¿la edad de los postulantes con las competencias necesarias es un tema para ustedes? Enrique, ¿es importante el En el tema caso de edad? no, mira, yo creo que es una súper pregunta, porque uno ve que el mercado, eso sí pega. Lamentablemente hoy día hay empresas que todavía tienen, yo diría, un sesgo y una visión miope de cómo se comporta el mercado laboral. Y las empresas más modernas como las nuestras, que tienen una visión más diversa, entienden que el talento no solamente no tiene edad, no tiene sexo, no tiene género, no tiene... el talento está en las competencias que la persona trae, la experiencia, la expertise, el aprendizaje. Y poco y nada tiene que ver con la edad. ¿Ya? Evidentemente hay ciertos límites, pero no es eso una variable relevante al momento, por lo menos, de nosotros reclutar y contratar. Ignacio, ¿existe la discriminación hoy en día por la edad por parte de las empresas? ¿Cómo lo ves tú?
Yo diría que lamentablemente yo he visto prácticas del tipo, no sé, como a esta edad te jubilas y te vas de la organización, hay planes para salir de la organización y creo que es lamentable que ocurra así. Sin duda, extrapolando un poquito a retail, pero prácticas que, por ejemplo, no son interesantes hoy día en la industria, cuando tú tienes la operación de equipos autónomos, tú dejas de tener una serie de operadores que ya no necesitan operar, digamos, equipo en terreno y pueden, esa operación se hace a distancia, por ejemplo. Pensando en las otras industrias, ahí viene todo el upskilling, el reskilling, o sea, hay procesos de formación y de capacitación que pueden desarrollar capacidades. Si tú estás en una industria como retail y tienes conocimiento, por ejemplo, de la logística, pero se transforma la logística a proceso autónomo, igual necesitas personas que sean capaces de entender el proceso, cómo funciona, de poder instalarlo de la mejor manera, sacar el máximo provecho. Entonces, creo que es responsabilidad, por un lado, de las organizaciones y también de cada uno de nosotros, estar atento a los desafíos de nuestra industria y poder capacitarse, de entender cuáles son las competencias que en el futuro pueden ser relevantes y en esa base poder, digamos, ir esa ruta de transformación. Entonces, nosotros tenemos muy buena experiencia con gente que era operador de camiones, digamos, en faena, y después lo operan a distancia en las faenas mineras, digamos, en la empresa minera sin problema. Entonces, es buscar esos espacios. ¿Cómo yo hago que las personas que hoy día tengo, con todo el conocimiento y el capital, digamos, intelectual que han desarrollado siendo expertos, los llevo a este otro rol? Para nosotros, como organización, particularmente, los expertos son súper clave. Entonces, creo que la edad muchas veces conlleva una experiencia que hay que capitalizar y hay que aprovechar para ambos lados. Sí. Mira, sabes que yo me acuerdo con lo que tú estás comentando ahora, me acuerdo cuando hicimos la cápsula de minería y hablando ahí con varios gerentes, ellos estaban comentando lo de la minería 4.0, que también está como relacionado con lo del 5G también, y el hecho de que tú, por ejemplo, ahora en la minería vas a poder operar muy a distancia maquinaria pesada, incluso de alta precisión, ver, por ejemplo, in situ lo que está ocurriendo sin tener que pegarte el tremendo viaje ahí, poder llegar a la... ¿Eso es parte de la minería 4.0, Ignacio? ¿Me escucharon o no? Sí, Está un poquito pegado. la última parte se cortó, Hugo. Exacto. Ahí te escucho. Ahora sí. Ignacio, ¿tú me escuchas? Ahora te escucho, sin problema. No. ¿Ahora sí? Lo que yo estaba Sí. preguntando era sobre la Solo como minería para tomar ese 4.0. punto, y ahí, bueno, Enrique, también los centros de distribución, ese tipo. Entonces, hay tecnologías que se han implementado súper relevantes. Entonces, pensar que la modernización, la transformación digital, ¿cómo se llama? Sin las personas que hoy día operan en el negocio es difícil, porque yo creo que obviamente hay nuevas capacidades y hay que invertir en ellas a largo plazo, no a corto plazo, obviamente. Eh, pero hay un capital, hay tanto conocimiento de la industria que hay que usar, digamos, realmente. Entonces, yo creo que es súper relevante en la industria en general el poder maximizar esas capacidades. Y por eso creo que la edad no es o sea, no puede ser un tema, y las malas prácticas que ocurren en eso no pueden, digamos, pero sin duda eso creo yo. Ya, oye, me imagino que me escuchan un poco mejor, ¿no? Sí. Sí. Ya, me cambié la super fibra que tengo acá, me cambié la otra, la de ultra fibra que tengo. Oye, bueno, incentivando un poco la participación de las personas para que hagan las preguntas, aprovechando que estamos nosotros acá convocados. Tengo una pregunta de Paula, le mando un gran saludo. ¿Cuál es el futuro para el mercado retail en cuanto a la empleabilidad? Ahora, a mí me gustaría direccionar esta pregunta, sobre todo Enrique. El mercado retail es algo que va a ir creciendo a lo largo del tiempo, va a ir aumentando el posicionamiento para el consumo de las personas, y eso va a ir generando una expansión. No sé si acá hay alguna visión que tú puedas tener de que el ritmo que tiene el retail de crecer y de posicionarse sigue siendo el mismo, o ha habido un boom ahora con todo esto de el desconfinamiento y lo que ha pasado hoy en día, tanto en la actualidad. Y creo que hay que hacer un análisis bien claro, ¿ah?
Chile ha sido benchmark en retail en Latinoamérica. Por lo tanto, el retail en Chile es un mercado que venía con un nivel de madurez bastante consolidado y por lo tanto con tasas de crecimiento bien acotadas y con actores bien definidos. Yo diría que eso es más o menos claro y espacios para nuevos retail hasta antes de la pandemia no había. Y lo que uno observa ahora con el proceso pandémico son dos cosas súper claras. Lo que ya hemos conversado de la transformación digital y del canal e-commerce, pero un segundo fenómeno que es el aumento en la demanda de los productos de retail. La mayoría de ellos, digamos. Todos aquellos que tengan que ver con la casa. Entonces, eso claramente es un fenómeno temporal. Porque va a venir, como tú dijiste, con el desconfinamiento, cambios en las costumbres y creo que los retail tienen que estar preparados para identificar esos cambios y ofrecer productos que tengan que ver con el desconfinamiento. Hasta ahora venimos ofreciendo productos que tienen que ver con el confinamiento y todos aquellos que participamos de ese escenario tuvimos un boom súper importante. Entonces la pregunta es qué va a pasar ahora con el desconfinamiento, con todo ese espacio del retail que quedó sin demanda durante 1 año y medio. Entonces ahí yo creo que hay un espacio interesante para posicionarse, para ofrecer productos, para ofrecer servicios y ser lo más rápido posible en adaptarse a esa necesidad. Oye, Enrique, y ahora que una vez que nosotros salimos del confinamiento, que prácticamente todo Chile se fue levantando a poco y se fue aperturando, se vio como un cambio fuerte en esto de, ya con la apertura de las tiendas, con lo que se procesó también de empezar a recibir a personas de los locales, ¿se vio un cambio fuerte en retail? Sí, mira, yo diría que se observa una demanda mayor para todos aquellos que no son nativos digitales o usuarios digitales, que en el minuto del desconfinamiento también salieron a demandar productos de retail. ¿Sí? Eso se vio y se ve todavía, y eso va de la mano con la liquidez que tiene el mercado hoy día también. O sea, hoy día es un mercado que está muy líquido, que permite a las personas no solo pagar sus deudas, sino que adquirir bienes de consumo y bienes básicos del hogar con mayor interés y con mayor velocidad. Y yo creo que eso es un fenómeno que lo vamos a seguir observando probablemente hasta el primer trimestre del próximo año. Así que sí, uno ve que el retail está más demandado en los productos del hogar. Ya, súper bien. Oye, entremos un poquitito en terreno más a nivel estándar de las personas que están en el trabajo. Ignacio, ¿cómo tú podrías calificar a una persona que logra destacar al momento de postular por sobre otros candidatos que hacen la misma postulación para el cargo? ¿Cuáles son, como, según tú, los principales elementos que puede hacer que una persona realmente destaque al momento de postular alguna oferta que puedan tener ahí los equipos tuyos de selección? Sí, mira, en general, yo creo que no es nada nuevo plantear que las competencias técnicas que son relevantes para ciertos roles son un desdén. Obviamente hay capacidades técnicas que uno busca, pero ya son una base inicial. Pero sin duda, los aspectos conductuales son los que más van a hacer la diferencia a la hora de elegir una persona. Creo que sobre todo en el mundo actual, el primero ver una persona que sea capaz de adaptarse a los cambios que están ocurriendo es crítico, finalmente, porque tú esperas que como organización tú tienes desafíos, pero cada uno de nosotros también tiene desafíos como persona que busca trabajar, donde es entender el futuro de tu profesión, el futuro del mercado que quieres insertarte. Entonces, cuando tú entrevistas a alguien y, oye, estoy formándome, no sé, Analytics es un tema que hace tiempo ya está en un foco potencial. Entonces, muestra ese interés de desarrollar las competencias que son útiles para su profesión en el futuro, para los desafíos de los negocios actuales. Ir más allá de esa base creo que es súper crítica. Entonces, en ese sentido, esa capacidad de adaptación, el de poder trabajar en ambientes híbridos, finalmente, donde va a tener presencialidad o no presencialidad, o quizás totalmente a distancia, esa adaptación, el capaz de conectar con personas, comunicarse efectivamente en esa línea, va a ser súper clave, finalmente, porque hoy día ya no es la comunicación cara a cara, a veces finalmente estamos a través de otros medios, pero yo diría eso, que finalmente conductualmente hay factores claves que hacen una diferencia, y hoy en día, sin duda, la adaptación, la capacidad de emocionalmente responder a estos desafíos, y como digo, y también hay que diferenciar lo que es el liderazgo también, o sea, el liderazgo, la capacidad adaptativa del liderazgo, el foco en la salud mental, la integración de equipos, el trabajo en estructuras más variables. Ya no estamos hablando de estructuras tradicionales hace mucho tiempo, pero hoy día mucho más potenciado. Las metodologías ágiles que se han incorporado, etcétera. Entonces, hay una serie de fenómenos que es difícil como puntualizar algunos, pero obviamente ese enfoque de transformación, de cambio, de adaptación es esencial y entender tu industria y tu profesión hacia dónde va.
Oye, en términos de, y ya con esto ya voy cerrando, en términos de cuando ocurre una entrevista de trabajo, ya bajemos un poquitito más al tema ya propiamente tal de la entrevista. ¿Cuáles son los aspectos que ustedes, al menos que, también considerando que se desempeñan como gerentes mentores en potencia laboral, nos apoyan con el tema del coaching, de la entrevista de trabajo sobre todo? ¿Cuáles son los elementos que ustedes generalmente ven, tanto en profesionales, más allá de los potenciados netamente tal, eh, que tienen que mejorar en la entrevista de trabajo? ¿Qué es como lo más común que ven que una persona tiene que mejorar, Enrique? Sí, mira, yo creo que son varios aspectos que yo trataría de resumir en una sola palabra, que es el autoconocimiento. Cuando Ah, yo pensé que voy a... iba a hacer la entrevista, ya. Eso tiene otro precio, amigo. Ya. No, no, no. Es el autoconocimiento, ¿te fijáis? Porque aquí el problema de fondo cuando tú entrevistas a alguien es que muchas veces tú le haces preguntas variadas, diversas. Y yo lo que le digo siempre a los potenciados, tú tienes que estar preparado para cualquier tipo de pregunta. Entonces aquí el problema no es la pregunta. El problema es cuál es el autoconocimiento que tú tienes para poder responder cualquier pregunta. Y eso tiene que ver con conocer tus fortalezas, tus oportunidades y realmente qué es lo que quieres y qué es lo que estás buscando. ¿Ya? Muchas veces uno llega a la entrevista sin conocer la empresa y esa es una realidad y siempre digo yo, el proceso de selección es absolutamente asimétrico. La empresa te selecciona, pero tienes muy pocas posibilidades de seleccionar a la empresa. Tú la seleccionas por el nombre, qué sé yo, pero no tienes un real conocimiento y en cambio la empresa sí va a tener un conocimiento profundo de ti en el proceso de selección. Entonces lo importante es que tú tengas claro qué es lo que estás buscando, cuáles son tus habilidades, cuál es tu aporte a la organización y de modo tal de saber si finalmente tú vas a ser el candidato adecuado para esa posición. Y no asustarse, y no frustrarse, no todas las empresas son para todas las personas y viceversa. Entonces, creo que el autoconocimiento y la capacidad de expresarlo y explicarlo en una entrevista es clave. Sí. Y ahí en esa línea, yo también lo hablábamos otro día, pero creo que es este concepto, tal como una empresa tiene su Ok, marca, uno tiene que autoconocimiento. tener su marca Ignacio. personal. Realmente es entender cuál es mi valor agregado como profesional, digamos, como persona que está buscando trabajo, y en ese sentido ser capaz de construir un relato consistente realmente con lo que yo entrego a las organizaciones. Y aquí no se trata de preparar entrevistas como antes también de deficiencias de seleccionar, que usáis test que se reparten todo, de que, oye, ¿qué hay que responder? Y acá, no, eso, o sea, también son deficiencias del proceso de selección, pero una entrevista lo que busca es conocer a esta persona de una forma íntegra lo más posible, conocer cómo va a agregar valor, y creo que la responsabilidad de cada uno de nosotros es preparar esa marca, tener este storytelling, este relato donde yo sé cuáles son mis aspectos fuertes, cuáles son mis aspectos de desarrollar, cómo los enfrento, los desafíos que tengo en general. Entonces no es aprenderse una receta de memoria, sino que es tener esa, y que comparto con Enrique, ese autoconocimiento para desarrollar esta marca personal y tener un relato claro y consistente de lo que quiero, digamos, representar. No, Oye, tal ¿se cual, trata ¿ah? solo Y creo que de sí. eso? No, dale nomás, Enrique, solo No, quería no, tal cual, lo que que pasa es solamente que creo autoconocimiento, que que también hay que mezclarlo. no, o sea, obviamente que está el desarrollo de las competencias. ¿Sí? A ver, el autoconocimiento y todo lo que se tiene toda la razón del mundo. Que hay dos temas que son centrales al momento de la entrevista. Cómo tú te desenvuelves en ella. ¿Verdad? Tener básicamente la prestancia, la presencia, el manejo verbal, Claro. la fluidez. Eso es básico. Y detrás de eso, el networking, porque la construcción de marca personal tiene que ir de la mano con un networking que esté asociado a mi marca personal. O sea, cómo yo construyo en mi industria, en mi medio, en el ámbito al que yo pertenezco, esa marca personal que me hace reconocible como una persona de valor en esa industria en particular, sean roles o industrias que yo quiero penetrar como profesional. Ahí está el tema, digamos. Y después viene todo lo que es, obviamente, la presencia, las ganas, la forma de hacer las cosas. Eso yo creo que la capacidad de venderse, yo siempre lo digo, finalmente esto es un proceso de venta. Yo le vendo mis competencias y mis habilidades a un postor. Por lo tanto, tiene que haber ahí una capacidad de exponer con claridad en qué soy bueno, para que con claridad el seleccionador pueda decir si esta es la persona o no es la persona. ¿Sí? Oye, otra pregunta, Fin, ¿cuánto se demoran ustedes en revisar un currículum al momento de preseleccionar a un candidato? Cuando sean seleccionados o los equipos de selección trabajan con ustedes. ¿Cuánto es el tiempo promedio que estiman ustedes que se demora una persona en revisar un reclutador cuando te hace el filtro inicial de todas las postulaciones que recibe, en revisar un currículum y decir avanza o next, o sigue avanzando con el otro? Sí. Yo diría como en general, o sea, una revisión inicial de filtro es como, yo diría, no sé,
2 o 3 minutos donde tú vas mirando un espectro global de la información que tiene el currículum. Obviamente hay currículums más fáciles que otros, porque tú vas mirando siempre con lo que el fit cultural o el fit al rol que tú estás buscando. Pero es el tiempo que yo te diría como una primera revisión, en lo que uno mira y analiza de la información presentada en un currículum. Total, yo te doy la misma respuesta. Yo creo que tiene que ver con el nivel de complejidad del cargo, pero se mueve entre 1 y 3 minutos, digamos. O sea, tú, ese filtro inicial que te dice inmediatamente esta persona tiene o no tiene los elementos básicos que buscas en el cargo, y la pregunta que todos te hacen es, bueno, ¿y cuáles son esos elementos básicos? Bueno, uno busca cargo, uno busca experiencia, siempre el speech inicial, ¿no? La presentación que uno hace en su currículum es clave. Así que, bueno, ¿qué es lo que estoy buscando? Y si esas primeras 3 líneas me lo dicen, entonces yo sigo leyendo hacia abajo. Esto coincide, digamos, Sí. coincide con lo que estamos buscando. Y tú miras, hay experiencia, miras en qué empresa, y eso ya te da una claridad de lo que tú puedes esperar, digamos, de un determinado candidato. Entonces, efectivamente, es un sondeo bastante rápido esa primera mirada. Súper bien. Yo he visto casos que reclutadores se demoran hasta 30 segundos, incluso Sí. menos. Es que 20 tienen la mirada segundos en experta. revisar un... Sí, pero ya cuando están demasiado automatizados, Claro. que es distinto, como tú dijiste, depende de la complejidad también que tenga el cargo que tú estés buscando. Pero de repente currículos que van pasando no sé, 10 segundos de repente, ver 3 cosas clave y Sí, claro. avanzar. Oye, Ignacio, Y ahí ¿te acuerdas cuando estábamos solo un comentario, que es Sí, importante también que hoy día el uso de tecnologías también varía a esa De acuerdo. práctica, porque hay tecnología, piensen que hay una serie de tecnologías en el mercado que te indican incorporar tu información, entonces tú ya pierdes ese grado de individualidad que históricamente el currículum te permitía. Hoy día esos espacios los ganas en LinkedIn o en otras plataformas, pero finalmente estos, la tecnología se usa para estandarizar la información. Son tecnologías que muchas veces dicen inteligencia artificial y que van optimizando la lectura y el entendimiento de los postulantes y te va clasificando, y tus espacios más fuertes son ciertos videos que te piden o elementos de ese tipo. Hay prácticas de todo tipo. Hay interesante, el mismo Amazon, me parece que fue Facebook, que desarrolló un algoritmo que tuvo un problema porque discriminaba por género, y eso lo tuvieron que eliminar. Pero es interesante porque la tecnología pone otro desafío, que tú no administras muchas veces cómo se ve esa primera versión de ti, finalmente. Entonces hay que empezar, y ahí yo creo que toma mucho relevancia otras formas, como lo que decía Enrique, el networking y otros elementos que son más relevantes a veces que el currículum. Oye, ¿te acuerdas cuando estábamos conversando nosotros, Ignacio, después de la sesión de networking que hicimos en Potencia Laboral? Y estábamos hablando efectivamente del concepto de networking, justamente que hay una pregunta muy buena, me gustó la verdad, que decía, ¿a qué te refieres con networking? Yo sí la quiero acotar un poquitito a networking para empleabilidad, porque networking tiene varios fines asociados. Existe y acá juego con un tema, nos podemos meter un poquito en un tema medio sensible, pero ¿existe el networking efectivo de empleabilidad? ¿Cómo lo ves tú ahí, Ignacio, que fuiste el que te lo da piedra? Sí. No, bueno, en términos simples, siendo literal, la traducción de networking es red de trabajo. Y es construir redes de trabajo en distintos ambientes. Obviamente, si yo soy un emprendedor, mis redes de trabajo son distintas que si soy una persona que le gusta trabajar como empleada en una organización, etcétera. O sea, hay una gama bien amplia. Pero en estricto rigor es principalmente buscar espacios para compartir con otras personas que puedan estar en tu industria o en otras industrias, que puedan generar colaboración, aprendizaje y conocerse finalmente. Sí, muchas veces, tradicionalmente, uno pensaba que para mostrar que uno era bueno para un trabajo, tenía que contratarte y mostrar en el trabajo que eres bueno, o te juegas todo en una entrevista con una persona, con un reclutador. Pero ¿qué pasa si cambias ese foco? Y es lo que ha pasado hace muchos años en realidad ya, que tú vas directamente a las personas que te interesan conocer. Oye, me gusta lo que haces, y en otros países es muy común. Por ejemplo, Estados Unidos, yo tuve algunas experiencias de conocer gente que cuando a ti te interesa una empresa, tú tienes que mostrarle el interés a la persona con la que te gustaría trabajar. Oye, me gusta lo que haces, yo hago esto, le muestras las cosas que tú has hecho en esa línea, cómo coinciden, y tú, ¿cómo se llama?, cambias el foco. No esperas que te llame una organización que está haciendo un proceso de selección ante una vacante o una búsqueda proactiva. No, tú vas directamente a donde te gustaría ir. Entonces, tú diriges o de alguna forma preparas el terreno
para dónde te gustaría trabajar. Entonces es un cambio de foco, realmente. Y lo decía Enrique antes, que muchas veces los espacios son asimétricos entre una organización y una persona que busca trabajo. Y esto busca completar otro espacio. O sea, ¿para qué esperar que me llamen en una entrevista cuando se salga el cargo que yo quiero en esa empresa y me puedo hacer la pregunta, quiero trabajar ahí? ¿Cómo hago para yo estar en esa organización y qué puedo movilizar para llegar ahí? Es como eso, quizá un cambio de foco en la forma de encontrar trabajo o desarrollar oportunidades laborales o de negocio. Y en esta industria existen lo que se llaman los intermediarios, ¿no? Que son los famosos headhunters. Ahí está el networking. O sea, si yo quiero posicionarme en un determinado mercado, lo primero que tengo que asegurarme es que todos los reclutadores de ese determinado rol me conozcan. Es decir, cada headhunter tiene rubros de especialidad y unos son, digamos, más expertos en otras materias, y yo debía estar vinculado y debieran conocerme todas las personas que reclutan los roles de mi especialidad. Ese es el primer networking que yo les digo. Y después, obviamente, ir a las empresas que me interesan. Ahí está, digamos. Eso es... Pero ahora, yo concuerdo plenamente con lo que ustedes dicen. Ahora, sí he visto, conversando también con mucha gente que ha intentado reubicarse primero haciendo networking, que hay que saber hacerlo también. No es llegar de hecho, hasta a mí de repente me llegan correos que me piden reuniones, oye, Hugo, podemos juntarnos un ratito, un café virtual, que le ponen, me gustaría presentar un poco mi experiencia, lo que estoy haciendo, qué sé yo. Pero también tiene que tener un sentido, porque imagínate un reclutador que está trabajando y le llegan todos los días. De hecho, hay muchos asesores que recomiendan y que le dicen, oye, mira, tú ármate tu plan de networking, empieza a contactar a headhunters, empieza a contactar a reclutadores, empieza a contactar. Claro, de repente las personas llegan, empiezan a mandar, No, total. y no los pescan, pues. Entonces, tiene que haber ahí yo creo en el networking, ojo, no quiero tampoco sonar de que no creo en eso. Yo creo que funciona. De hecho, ustedes también son parte del networking, la red de gerentes que nosotros tenemos potencia laboral, todo eso conlleva un networking súper efectivo. De hecho, el programa de reubicación que nosotros logramos montar en potencia laboral, que llevamos ya 10 años para esto, salió a partir del networking. Lo único que yo digo, la única premisa que yo planteo al respecto es que hay que saber hacerlo. ¿Ya? No es llegar a ponerte a spamear a todo el mundo con correos, mensajes, sino también tiene que haber una estrategia por medio, ¿ah? Y también un poco no ser lo que yo siempre le digo a la aspiradora. Yo voy, pido, no, pues tú también tienes que saber construirte una red y lo otro que al menos nosotros vemos, yo también creo mucho, que la red tiene que tener los fines que tú realmente estás buscando. O sea, te voy a juntar a tomar café con 10 personas a la semana, pero si las personas no son estratégicas, también no te va a servir de nada el networking que tú vas a hacer. Y de hecho, a mí me han dicho personas, o sea, ya estoy con problemas al hígado de tanto café que me he tomado. Entonces, tiene que haber ahí un balanceo entre, no es solamente empezar a contactar, sino también tiene que haber una estrategia de promedio, y esa estrategia no necesariamente tiene que ser, estoy buscando trabajo, podemos juntarnos, puede que alguno te dé la reunión, puede que alguno se junte contigo, pero también evaluar qué va de por medio cuando uno hace eso. Al menos es la opinión que yo tengo al respecto, no sé si la comparten o no. Es que total, ¿sabes lo que pasa, Hugo? Es que lamentablemente mucha gente hace networking cuando se queda sin pega. Y ese es el peor minuto para hacer networking, ¿ya? Sí. Porque te va a llevar básicamente desilusiones. O sea, si tú te vas a poner a buscar desde la posición de desempleado, lo que más te va a llevar son sorpresas desagradables con gente que tú pensaste que tenía vínculo. Entonces la construcción del vínculo es permanente. Y no solamente con fines de empleabilidad. Hay un intercambio de ideas. ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Cómo lo hago yo? Y por lo tanto yo voy generando valor en el mercado. Cuando nosotros conversamos entre otros gerentes, no solamente conversamos de cómo estamos, sino que, oye, ¿qué es lo que estás haciendo tú en tu empresa para resolver? Y las redes, por ejemplo, que hay en recursos humanos son tremendamente amplias. Y por lo tanto yo debería estar participando de las redes que hay de mi especialidad. ¿Ya? De los clubes, en el caso nuestro, en el caso de Ignacio y mío, los clubes de gerentes de personas, las redes de recursos humanos, donde nos damos a conocer, pero también ayudamos y aportamos. Si alguien te pregunta algo, uno dice, va y dice, oye, ¿cómo te ayudo? Por lo tanto, tú te vas posicionando y vas generando esa imagen de marca que es Ignacio, ¿no? Clave. Sí. No, y como se dice, hay un objetivo que tiene que ver con esta colaboración. Efectivamente, no es un proceso como utilitario, obviamente. Yo te utilizo para lograr, no, es como un proceso de construcción, de colaboración. Y se entrena, obviamente, hay capacidades que hay que entrenar. El elevator pitch o discurso del elevador es como una herramienta clásica donde tú decís
que quizás es bueno utilizarlo en los networking, pero es saber presentarte o presentar tu proyecto o presentar tu propuesta de valor en simples segundos y poder tener claro eso. O sea, es bueno ejercitar ese músculo también antes, salir a hacer networking, probar cómo resulta, pero hay que, como se dice, hay que estar preparado, como saber lo que se busca, pero sin ser utilitario. Finalmente, esto es un espacio de colaboración, de trabajo conjunto, y entonces hay que, digamos, guiarlo de una forma específica. Networking también es el nombre como que se le pone es como el título de la canción, pero a mí me gusta mucho, por así decirlo, hacer networking, pero más que eso, es el hecho de juntarte con otras personas que no sean parte de la organización. Porque si tú te juntas con personas que son parte de tu trabajo, lo más probable es que termines hablando de trabajo. Pero cuando tú te juntas con personas que no son parte de tu empresa, los temas empiezan a ser ya más estándar, más transversales. Y de alguna otra manera empiezan a volverse más estratégicos. ¿Ya? A mí, si tú me preguntas a mí, la verdad, eso me encanta, porque generalmente son conversaciones en donde uno rescata más de lo que entrega. Y a mí me ha pasado, también han participado en reuniones de networking que yo he organizado y los invitados, han visto las personas que han llegado, han salido temas súper entretenidos, hemos compartido incluso vituperio ahí, conversando, lo cual genera una extensión bastante buena, pero más allá del hecho de ir, oye, mira, yo me voy a juntar con esta persona para después poder pedirle favores, sino el hecho de que yo voy y me empiezo a extender, me empiezo a expandir, empiezo a recopilar el conocimiento que tienen otras personas. Si yo de un momento a otro le empiezo a dar valor a eso, el networking en todo sentido es completamente distinto, por un lado. Y por otro, yo también puedo, al no estar pensando solamente, oye, mira, ahí tiene una conexión estratégica, esta persona está súper bien posicionada, yo tengo que hacerme amigo de él, yo también de una otra manera voy a tener una visión distinta, voy a tener un establecimiento distinto de la relación. Si tú me preguntas a mí, yo creo que ese es el networking realmente efectivo. ¿Ya? Obviamente esto tiene que ir con una estrategia. Yo me voy a extender un poquitito, les pido disculpas, pero yo le he ayudado a muchas personas a encontrar trabajo. De hecho, antes de partir con el programa de reubicación, yo por buena onda, yo le encontré mucho trabajo a personas, mucho trabajo. Y de repente no me llegaba ni siquiera un gracias, de repente me llegaba una botella de whisky, de repente me llegaba una invitación a comer, y de repente había una persona que se transformaba en un contacto estratégico que para lo que tú necesitaras, la persona realmente iba a estar comprometida y te iba a apoyar así como tú lo apoyaste. El tema es, más que dejar de hacerlo, saber quién es qué tipo de contacto. Eso al menos la experiencia que yo rescato de lo que hice en esa oportunidad y lo que sigo haciendo también. Nunca decir que no, pero también saber filtrar donde uno también invierte el tiempo que tiene, porque también no te, insisto, como dije yo, no te tomar 20 cafés a la semana y después, claro, por hacer tanto networking te quedaste sin pega. Es que ahí está la importancia de las Tiene que haber relaciones un reales, pues, Hugo. O sea, si las relaciones son solo utilitarias, la contraparte se da cuenta. Tú no podés pensar que la relación es solo utilitaria. Tiene que haber un real vínculo con la persona. Yo no voy a crear vínculos reales con todo el mundo. Muchos son solo transaccionales, pero si yo voy a acercarme a una persona, entender, digamos, que un vínculo tiene que ser real, interés de conocer al otro y no solamente, oye, ¿qué saco aquí de esta relación? Porque la contraparte finalmente siempre se da cuenta de eso, se siente. Sí, oye, mira, estuvo súper entretenido habernos juntado un ratito a conversar. Le agradezco mucho, Ignacio, Enrique, por haber participado. Agradezco también a las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Bueno, agradecerle y a ver si nos juntamos de nuevo la próxima semana, conversar un ratito, a ver lo que está pasando en la actualidad. No sé si hay algún mensaje final que quieran dar, como alguna recomendación a las personas que están buscando empleo, algún tip en términos de también desarrollo de carrera. Enrique, por tu lado. Yo diría que básicamente perseverar y entender que la búsqueda de empleo es un trabajo en sí mismo, requiere estrategia, requiere todo el tema necesario para poder salir adelante, digamos. No es un acto azaroso ni depende solamente del esfuerzo, sino que tiene que haber una estrategia detrás y una perseverancia importante para poder lograr el objetivo. Sí, totalmente de acuerdo. Buscar trabajo es un desafío grande, a veces uno lo simplifica, pero es un desafío grande, hay harta incertidumbre, un mundo súper cambiante hoy en día, pero es súper relevante tomar el peso, ya sea, digamos, en las circunstancias que sean, porque creo que el estar hoy en día en el lugar que quiero estar es lo más gratificante que pueda haber. Como se dice,
el flow, que hoy día está de moda, este flujo, este concepto. Cuando tú estás donde quieres estar, haciendo lo que te gusta hacer, es donde puedes disfrutar más, digamos, tu vida. Hoy día cuando la salud mental se vuelve tan relevante, tan crítica, creo que lograr encontrar esos espacios es esencial. Sí. Gracias de nuevo, encantado de verlo, de compartir con ustedes este momento, muy entretenido, muy amena la conversación y como siempre compartiendo visiones que son súper estratégicas y que obviamente vienen de la experiencia, así que nos estamos viendo en un próximo live y que todos tengan una excelente semana. Muchas gracias, saludos a todos, un gusto. Igualmente, mucho Saludos, gusto, nos que estén vemos. súper. Chao, Nos chao. vemos. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.